En esta segunda parte, sobre el fascismo italiano, podemos ver que Italia, que había desarrollado una política interna represiva y externa expansionista, tenía una gran proximidad ideológica con Alemania, sobre todo a partir del ascenso de Hitler en 1933. Sin embargo, van a desarrollar diferencias en torno a Austria, que era un territorio que Italia reivindicaba en parte como propio y lo mismo hacía Alemania. Pero finalmente Italia va a aceptar la anexión de Austria por parte de Alemania en 1938. En 1939 van a invadir Albania y firmar el pacto de acero con Alemania. Es decir, van a dividir, lo mismo que ocurrió con la Unión Soviética, las consideradas áreas naturales de influencia de cada uno de los países. En 1940, Italia va a entrar en la Segunda Guerra Mundial del lado de las potencias del eje. Mussolini entendía que las potencias del eje, con Alemania a la cabeza, iban a ser las vencedoras de la guerra y que por tanto las ansiadas reivindicaciones territoriales que tenía Italia y que no habían sido cumplidas en la victoria mutilada, ahora podían ser logradas. Como consecuencia de su entrada en la guerra, Italia va a hacer un aparatoso ataque en los Alpes franceses cuando Francia ya se había rendido frente a Alemania, con lo cual van a ser doblemente despreciados. Primero por atacar cuando Francia ya se había rendido y en segundo porque en su despliegue militar se va a ver que no eran en realidad muy efectivos en sus modos militares. Además, paralelamente a eso, Italia va a sufrir grandes derrotas en África. Como consecuencia de esas derrotas militares que estaba sufriendo en África, Alemania va a intervenir para ayudar a Italia y allí va a ser muy posible ver la gran superioridad tanto técnica como logística que tenía el ejército alemán en relación al ejército italiano. El saldo de esa incursión colonial va a ser desastroso. En 1943 Italia va a perder todas sus posesiones coloniales frente a Inglaterra, que en su ofensiva en las colonias va a ser mucho más efectivo. Además de su fallido intento colonial, Italia va a intervenir en la Unión Soviética en conjunto con Alemania, va a penetrar en el territorio de la Unión Soviética cuando el pacto Molotov-Ribbentrop, el pacto entre Italia y Alemania, entre Alemania y la Unión Soviética llegue a su fin y Hitler se decida a atacar la Unión Soviética. Se va a ver en este caso cómo las tropas italianas estaban mal preparadas para esa guerra, sobre todo no equipadas para combatir en el frío intenso. Y entonces estas tropas italianas se van a ver desprestigiadas, tanto frente a sus propios ciudadanos, que van a ver que no son tan efectivas como pretendían, como frente a Alemania, del cual van a demostrar ser un aliado que no está a la altura. Como consecuencia de la intervención italiana en la guerra, Mussolini va a tener que tomar medidas de racionamiento y austeridad dentro de Italia, es decir, que va a generar una grave crisis económica al interior de Italia en la intervención en la guerra, y a su vez va a mostrar una gran dependencia de Alemania, no solo en lo bélico, que dependía de sus tropas militares para poder lograr ganar una batalla, sino también en lo económico, porque dependía tanto de materiales alemanes como de la propia economía y finanzas alemanas. En 1943, la isla de Sicilia, que es parte de Italia, va a caer bajo dominio aliado.
y entonces, como consecuencia de esa derrota, Víctor Manuel va a destituir a Mussolini y encarcelarlo. Mussolini y el nuevo primer ministro, el rey y el nuevo primer ministro van a llegar a un amnisticio con los aliados, van a hacer un acuerdo de paz, donde se van a rendir a condición de ser mejor tratados que el resto de las potencias del eje. Entonces, por un lado, se va a producir. Alemania va a ocupar Italia sin absoluta resistencia, ni del ejército ni de las personas. Y el rey y el primer ministro van a huir de Roma. Los alemanes entran a Roma y liberan a Mussolini. Entonces, Italia va a quedar dividida en dos partes. Por un lado, la República Socialista Italiana, ocupada por Alemania y bajo el gobierno de Mussolini, y por otro el Reino de Italia, ocupada por británicos y estadounidenses. En 1945, Mussolini, su núcleo íntimo, que era compuesto por su amante y el círculo de los incondicionales, intenta escapar a Suiza, pero son descubiertos por un grupo de partisanos que eran los miembros de la resistencia italiana, aquellos que estaban en contra de Mussolini y habían llevado a cabo actos de sabotaje, de resistencia en guerrillas, y también cuando eran atrapados habían poblado las cárceles del régimen o habían sido ejecutados. Y estos partisanos italianos van a ejecutar a Mussolini y a sus seguidores y van a exhibir sus cadáveres en Milán. Acá tenemos una fotografía de los partisanos, que eran jóvenes luchadores en forma de guerrillas, con armas muchas veces improvisadas, que lucharon contra la dictadura de Mussolini. Y acá tenemos una fotografía del momento en que estos partisanos logran apresar a Mussolini y sus allegados que intentaban escapar a Suiza como resultado final de haber perdido la guerra.